Buenas noches, licenciado. Nosotros somos el grupo número 3. Vamos a presentarle el trabajo de aplicación número 1, lo cual nuestro grupo está conformado por... El problema 1 nos pide cuál es la principal diferencia del peso. Entonces realizamos una tabla en la que tenemos como diferencia el sexo, el cambio de peso y pues el total del cambio de peso. Entonces femenino, masculino, si aumentó, bajó o no hubo ningún tipo de cambio. Hicimos el conteo y esos fueron los datos que nos dieron. Entonces el peso en los estudiantes aumentó de 19 estudiantes, disminuyeron de peso a 16 estudiantes y 18 estudiantes no presenciaron ningún cambio. En el inciso 2 del problema número 1, pues nos pide que seleccionemos la variable de síntoma en columna y cadera en la práctica deportiva. Entonces tenemos dolor de espalda, dolor de cuello y dolor de cadera, que puede ser ocasionalmente, frecuentemente o nunca. Entonces, hicimos el conteo, seleccionamos la tabla de los conteos de los números, de los totales y de los síntomas, y con eso pudimos realizar la tabla que está aquí. Se hizo una encuesta a 53 estudiantes, de los cuales 31 estudiantes hacían ejercicio regularmente, 13 nunca hacían ejercicio y 9 lo hacían frecuentemente. En el inciso 4 sacamos una proporciones de las mujeres, cuál es la proporción que nunca practica deporte. Entonces en el denominador presentamos las 38 mujeres que hay de las 53 personas, y en el numerador las 12 mujeres que nunca practican deporte. Esto se divide y da 0.32. Entonces de las mujeres la proporción que nunca practica deporte es de 0.32. En el quinto inciso sacamos un porcentaje. ¿Cuál es el porcentaje de hombres que presentan síntomas en columna y cadera? Igual es una proporción, pero multiplicada por 100. En este caso tomamos a la población en general, o sea, hombres y mujeres, que son 53 personas. Eso se coloca en el denominador, y en el numerador se colocan los hombres que presentan los síntomas en columna y cadera. Esto lo dividimos y lo multiplicamos por 100 y da 28.30. Entonces el 28.30% de hombres presentan síntomas en columna y cadera. En el inciso 6 sacamos una razón. ¿Cuál es la razón sexo femenino con dolor de espalda respecto al sexo masculino con dolor de cuello? En este caso existían 22 personas, de 22 mujeres con dolor de espalda, y esto se divide con las 4 personas, hombres, que presentaban dolor de cuello. El resultado, que es 5.5, se multiplica por 100. Aquí nosotros escogimos 100, aunque podría ser 10 o 1000, pero escogimos 100 y el resultado da 550. Entonces, por cada 100 hombres con dolor de cuello hay 550 mujeres con dolor de espalda. A continuación presentaremos el problema 2. En el primer inciso, la medida de tendencia central que afecta a ambos valores extremos es la medida aritmética, por lo que se calcula por la división entre la sumatoria de la frecuencia de los datos de entrada y por la cantidad de datos que tiene la tabla, por lo que observamos que la sumatoria tiene un valor de 6.977 y el valor de la cantidad de datos es de 53. El cociente es de 131.64, aproximándolo a 132, por lo que concluimos que el promedio del peso registrado para este grupo de datos es de 132. En el inciso número 2, la medida que divide en dos partes iguales es la mediana, lo cual se calcula por el límite inferior multiplicado por la división de la cantidad de datos dividido en 2, restado por la frecuencia absoluta anterior por la frecuencia y todo multiplicado por el intervalo. Por lo que se observa que el límite inferior tiene un valor de 120.5, la cantidad de datos dividido en 2 tiene un valor de 26.5 y la frecuencia absoluta anterior tiene un valor de 19. La frecuencia tiene un valor de 14 y por último el intervalo tiene un valor de 15. Como resultado tenemos 128.53. Concluimos que el valor que divide los datos extremos en partes iguales es de 128.53. En el inciso número 3, recordando que el valor se repite en datos es la moda, por lo que calculamos por medio de un análisis de datos en Excel utilizando la función de estadística descriptiva, donde debemos de ingresar el rango de entrada y el mismo operador de Excel nos brinda un resumen de la estadística descriptiva, por lo que podemos identificar la moda de los datos.
Y por último, en el inciso 4, para calcular la variabilidad, se calcula sacando la raíz de la división de la sumatoria de los datos de la entrada al cuadro por el último de datos de la tabla, por lo que vemos que el resultado es de 23.60. Concluimos que la variabilidad de unidades absolutas es de 23.60. A continuación, vamos a identificar la variación relativa. Por lo tanto, para poder identificar la variación relativa, debemos de encontrar primero que nuestra desviación estándar y dividirlo dentro de nuestra media aritmética. Y todo el resultado multiplicarlo por 100. Entonces, nuestra variación nos da como 23.60 y nuestra media aritmética nos da como 132. A esa división debemos multiplicarlo por 100 debido a que nuestro resultado debe estar en un porcentaje. Por lo que el resultado es de 17.88. El percentil 40, para poder calcularlo, primero que nada debemos de ubicar dónde se encuentra nuestro percentil en la tabla. Entonces, por lo que debemos de calcularlo por la fórmula de K por N dividido entre 100, donde K es el número del percentil, N es la cantidad de datos que tenemos y 100 es el dato que ya va por el percentil. Entonces, media vez ya tenemos ubicado el percentil, columna número 3, podemos decir que el límite inferior de nuestro percentil es de 120.5. Le sumamos la división de 21 menos 19 dividido entre 4 y a ese resultado le debemos de multiplicar por 5, lo cual eso es nuestro intervalo y nos da un resultado de 122.64. Entonces concluimos que el 40% de los datos menores o igual tienen 122.64 libras. Tenemos este interrogante: ¿qué efecto puede producir exceso de peso en la salud? Pues las personas que padecen de algún trastorno alimenticio pueden padecer de hipertensión, cardiopatías, diabetes, pues además también se ven propensos a perder masa muscular, tener un sobrepeso y en casos extremos puede haber un cáncer. Bueno, en el problema 3 nos decía que debíamos de trazar un diagrama de dispersión y obtener la ecuación de regresión en el programa Excel. Para realizar este proceso, pues lo podíamos hacer en 4 sencillos pasos. Para insertar el diagrama, primero debíamos entrar a nuestro libro de Excel y colocar nuestros datos. Luego debíamos seleccionar las 2 columnas de datos y dirigirnos a la pestaña de insertar, en el cual debíamos seleccionar la opción que decía insertar gráfico de dispersión. Dábamos un clic y nos aparecía automáticamente nuestra gráfica. Ahora, para plasmar la ecuación, lo que debíamos hacer es, como primer paso, seleccionar cualquiera de los puntos que estaban en nuestra gráfica y luego le dábamos un clic derecho y nos aparecía un cuadro de diálogo en donde debíamos seleccionar la opción agregar línea de tendencia en el cuadro. Después de eso, pues nos íbamos nuevamente al cuadro de opciones y debíamos seleccionar la opción que estaba hasta la parte de abajo, en donde decía que debíamos plasmar la ecuación en el cuadro. Le damos un clic, le damos a aceptar y nos aparecía la ecuación. Y ya con ello pues podíamos tener nuestro cuadro completo para este inciso. Aceptar y nos aparecía la ecuación. Y ya con ello pues podíamos tener nuestro cuadro completo para este inciso. Ahora con el inciso 18. Acá nos pedía que calculáramos el valor de la pendiente. Para calcular el valor de la pendiente, pues podíamos realizarlo de forma manual o bien podíamos realizarlo también con el programa Excel o bien por medio de calculadora. De forma manual está acá plasmada la ecuación en la presentación y pues llegábamos a la conclusión e interpretación que el valor de la pendiente era de 1.5085 y eso nos quería decir que por cada unidad de cambio de estatura su peso iba a aumentar en 1.5085 libras.
Ahora el inciso 19. Ok, ahora el inciso 19, digamos, calcular el coeficiente de correlación de Pearson. Este lo podíamos realizar también de forma manual o lo podíamos realizar también por medio de la aplicación de Excel. De forma manual, pues acá también está plasmada la ecuación. Pues ingresábamos los datos, calculábamos y llegábamos a la conclusión e interpretación que el coeficiente de relación iba a tener un valor de 0.59. Y esto indicaba que existía una correlación moderada positiva entre las variables, debido a que 0.59 pues, se encuentra entre el rango de correlación moderada. Ahora el inciso 20. Por último, pues en este problema teníamos el inciso 20 que nos decía que debíamos de calcular el peso que se esperaba para un estudiante de 1.55 metros de estatura. Acá íbamos a utilizar la ecuación de regresión y pues lo hacíamos también cualquiera de las dos formas. Podíamos usarlo en Excel o bien de forma manual. Ahí se encuentra la ecuación y pues llegábamos a la conclusión e interpretación que para un estudiante que mide 1.55 metros de altura, pues se espera que posea un peso de 121.48 libras. Muy bien, para el problema número 4, inciso 21, debíamos buscar en los medios de comunicación nacional una gráfica que mostrara el avance del COVID-19 en Guatemala en el año 2021. Nuestra fuente fue la página Soy 502 y aquí podemos observar esta gráfica que es una ojiva de Galton. Podemos ver en el eje de las abscisas la variable fecha o los días transcurridos y en el eje de las ordenadas podemos observar el número total de casos. Podemos observar una prevalencia de los casos recuperados por celeste. También podemos ver los casos activos y los casos de los pacientes fallecidos. Aquí tenemos este diagrama circular o diagrama de pastel en donde observamos los porcentajes de los pacientes recuperados, los activos y los fallecidos. Para sacar este porcentaje, en el caso de los recuperados, tomar el dato total de los pacientes recuperados, que en este caso es 230.882, y lo dividimos por el total de casos confirmados, que sería 251.336, y como es un porcentaje lo multiplicamos por 100 y esto nos dio 92.08%. Igualmente con los fallecidos. Tomamos el total de casos de fallecidos, que en este caso es 8.070, y lo dividimos por el total de casos confirmados, que es 251.336, lo multiplicamos por 100 y esto nos dio 3.22%. Igualmente con los activos. Tenemos aquí 12.382 casos activos dividido 251.336, el total de casos confirmados, por 100. Esto nos dio 4.69%. Ahora el inciso 22 nos pide explicar cómo la bioestadística ha apoyado en el manejo de la emergencia sanitaria del COVID-19. La bioestadística es una herramienta fundamental y es muy útil para la medicina porque nos permite analizar la variabilidad de los datos. Nos permite conocer las diferentes problemáticas y los factores de riesgo a los que se enfrentan las diferentes comunidades, como por ejemplo, una persona que vive en el área rural no está expuesta a los mismos factores de riesgo que una persona que vive en el área urbana. Igualmente, la estadística nos ayuda a conocer la predisposición de distintas patologías, como por ejemplo, hay que tener en cuenta que no en todo el país se va a dar prevalencia en las mismas patologías, sino que en algunas regiones se va a dar unas más que otras. Esto nos va a ayudar a conocer a la población más vulnerable. En este caso, con el COVID-19, nuestra población más vulnerable son las personas de la tercera edad, ya que estas son las que están más propensas a contagiarse. Y así, de esta manera, poder llevar un mejor control de la morbimortalidad que se vive en nuestro país. Esto nos va a ayudar a conocer el comportamiento de la enfermedad entre la población y de esta manera poder observar un avance del virus en todo el mundo, ya que esto es un problema mundial.
También es muy importante para el diagnóstico, ya que nos permite conocer cómo va a variar la enfermedad o cómo varía de entre población y población. La eficacia de los tratamientos que se van a emplear, como por ejemplo la vacuna. Cuando se hicieron los exámenes de la vacuna, se hizo uso de la estadística, ya que gracias a la estadística podríamos conocer datos como por ejemplo cuántas personas de todas las personas con las que se hizo la prueba, cuál es el grupo de personas que tuvo mayores efectos secundarios y como por ejemplo saber en qué rango de edades se encontraban, o sea, si en todo caso estas personas ya sufrían de algunas patologías, entre otras muchas cosas, ¿verdad? Para eso nos sirve la estadística. Y esto sería todo. Muchas gracias por su atención. Espero que esta presentación haya sido de su agrado. Muchas gracias.